Buenos días, doctora. Bueno, hoy día no podemos dejar de avanzar, chicos, porque ya el miércoles pasamos la práctica de tinción de Gram y tinción de Ziel-Nielsen, y la próxima entramos a cultivo. Y vamos a empezar con Staphylococcus aureus. Entonces no podemos dejar de pasar esta práctica o esta teoría, porque si no nos atrasamos con la práctica. Ya no va a ser muy largo, no van a estar mucho tiempo, o sea que por favor es un tema bien cortito y facilito. Es el último tema de la parte general de bacteriología, ¿ya? Se llama patogenia bacteriana. Patogenia quiere decir el origen de la enfermedad. Patogénesis, génesis es origen y pato es enfermedad, ¿ya? O sea, el origen de las enfermedades producidas por las bacterias sería que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué necesitan saber hoy? Ustedes al terminar esta clase tienen que saber definir los conceptos fundamentales de los modelos de relación. O sea, ¿qué quiere decir? Una bacteria se relaciona con el hombre, con el huésped, ¿no? El hombre es el huésped, a donde ingresa la bacteria. Y entonces ustedes tienen que saber qué quiere decir saprófito, qué quiere decir mutualismo, qué quiere decir comensalismo y qué quiere decir parasitismo. Entonces, esos términos ustedes han debido escuchar, pero ahora lo van a repasar. Tienen que saber describir lo que es un microorganismo patógeno, ya lo dijimos, es un microorganismo que produce enfermedad. Deben saber reconocer la importancia de la flora normal, que ahora se llama microbiota del organismo humano. O sea, es la que vive con nosotros, sin producir enfermedad. Describe los factores de patogenicidad de las bacterias, es decir, por qué las bacterias, gracias a qué que tienen las bacterias, producen enfermedades, es decir, adherencia, toxinas, enzimas, y deben saber identificar la epidemiología de las enfermedades infecciosas, es decir, su puerta de entrada, los tipos de transmisión, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como les dije anteriormente en clases anteriores, las bacterias, que son las que vemos acá, estas bacterias pueden crecer in vitro, es decir, en el laboratorio a través de medios de cultivo, como vemos acá, que pueden ser líquidos o sólidos en las cajas de Petri, o pueden crecer in vivo, que es decir, en el interior de nuestro organismo. ¿Cuál es la forma en la cual crecen las bacterias? Por fisión binaria transversal. Ahora, ¿qué relación existe entre el huésped y la bacteria? Ya hemos dicho que tenemos que saber estos 4 conceptos: saprófito, mutualismo, comensalismo y parasitismo. ¿Qué quiere decir saprófito? Son las bacterias que viven libres en la naturaleza, ya sea en el agua, en la tierra, en el aire. Son bacterias saprófitas que las tocamos, ingresan a nuestro organismo, pero no nos producen enfermedades, viven libres en la naturaleza. Mutualismo, comensalismo y parasitismo son términos que vamos a escuchar frecuentemente, porque sí, estas son bacterias que ingresan al organismo humano. Pero, ¿qué va a suceder cuando ingresan al organismo humano? Puede suceder varias cosas. Primero, mutualismo, que las bacterias que ingresan a nuestro organismo vivan en mutualismo. ¿Qué significa eso? Que nos benefician, ambos nos beneficiamos, tanto las bacterias se benefician de nosotros porque les damos comida, alimentos, sustancias que necesitan para su vida, como también nosotros nos beneficiamos de las bacterias. Son parte de nuestra microbiota, las que viven en mutualismo. Es decir, por ejemplo, las bacterias de la microbiota intestinal, las que viven en el intestino, son aquellas que pueden, que no solamente son bacterias que, las que viven en mutualismo, son aquellas que nos benefician, porque esas bacterias de la microbiota intestinal producen vitaminas, de la vitamina B, del complejo B, vitamina K,
que nos benefician en el intestino, nos protegen de las enfermedades, ¿no? Y a su vez ellas también se favorecen de nosotros. O sea, esas viven en mutualismo, no todas las bacterias son malas. Hay bacterias que viven en mutualismo, que nos benefician y nosotros nos beneficiamos. Comensalismo, ¿qué quiere decir? Que hay bacterias que viven dentro de nosotros, también pueden ser parte de nuestra microbiota intestinal o microbiota de piel o microbiota bucal, que no nos producen enfermedades. Viven dentro de nosotros, pero la relación es indiferente. ¿Qué significa eso? Que puede que no hay beneficio ni perjuicio ni para la bacteria ni para nosotros. Viven dentro de nosotros y no nos benefician ni nos perjudican. En cambio, parasitismo son las bacterias que ingresan al organismo humano y son capaces de producir enfermedad. Estas son las bacterias patógenas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, saprófitas son las que no ingresan al organismo, o si ingresan no nos producen nada, ¿ya? Generalmente viven libres en la naturaleza. Las que producen mutualismo, comensalismo y parasitismo ingresan al organismo humano. Mutualismo hay beneficio entre la bacteria y el organismo humano. Comensalismo, relación indiferente, no se perjudica ni beneficia ni el organismo humano ni la bacteria al ingresar dentro de nosotros. Y parasitismo son aquellas que producen enfermedades. ¿Me he dejado entender, chicos, esos tres términos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué será la microbiota? La microbiota antiguamente se llamaba flora bacteriana normal. No todas las bacterias, no siempre hablar de bacteria es hablar de enfermedad. Hay bacterias que viven, millones de bacterias viven dentro de nosotros. ¿Dónde? Viven en el intestino, viven en la boca, viven en la piel, viven en las mucosas. Todo lo que está en contacto con el medio ambiente externo, eso tiene microbiota, ¿ya? Solamente lo que no está en contacto con el medio ambiente externo no tiene microbiota, no tiene ninguna bacteria, deben ser totalmente estériles, libres de bacterias para que funcionen normalmente. Por ejemplo, ¿el corazón tendrá bacterias? Contéstenme, chicos. No. No. ¿La sangre tendrá bacterias normalmente? No. No. ¿La piel tendrá bacterias? No. Sí. La piel está, pues, atiéndanme, la piel está en contacto con el medio ambiente externo, por lo tanto tiene bacterias. ¿La mucosa de la boca tendrá bacterias? Sí, porque está en contacto con el medio ambiente externo. Todo lo que está dentro, los huesos, los líquidos biológicos como líquidos cefalorraquídeos, sangre, orina, no tienen líquido articular, líquido cefalorraquídeo, no tienen microbiota porque no tienen contacto con el medio ambiente externo. La presencia de una bacteria en esos órganos puede producir infección. Entonces, ¿qué lugares tienen bacterias de la microbiota? ¿Dónde viven bacterias? Millones de bacterias en el intestino, en la piel, en la mucosa bucal, en la mucosa vaginal, en la mucosa respiratoria, hasta faringe hay microbiota. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Bueno, ¿dónde tenemos más microbiota? Aquí ustedes van a ver, todos estos lugares son donde hay bacterias, hay microbiota. En la piel de la cabeza, por ejemplo, hay 10 a la 5 microorganismos por centímetro cuadrado. En la piel de la frente hay 10 a la 8, más todavía.
En el pie, 10 a la 2. En la saliva, 10 a la 7. Secreción de la nariz, 10 a la 7. Pero donde más existen bacterias es en las heces. La microbiota intestinal es el lugar donde existe mayor cantidad de bacterias. El colon, ¿no? El intestino, ¿no? El estómago tiene poca cantidad de bacterias. La boca tiene gran cantidad de bacterias. O sea, todos estos lugares que están aquí marcados, hay microbiota normal. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben saber qué bacterias se encuentran en cada lugar para poder diferenciar de las que realmente van a buscar, de las que van a producir enfermedades. Por ejemplo, cuando el organismo humano es totalmente estéril, libre de microorganismos, solamente una vez en la vida, cuando está en el vientre materno, como vemos acá, pero apenas nace, a los 10 minutos ya se coloniza. ¿Qué quiere decir? Se llena de bacterias la piel y las mucosas de ese bebé, especialmente el intestino, la boquita y la piel. Fíjense, toda la boca es llena de bacterias, toda la boca. El intestino es lleno de microbiota intestinal. Todo el intestino tiene microbiota intestinal. La vagina tiene microbiota vaginal, los lactobacilos de Doderlein, que son estos de acá. La piel es llena de microbiota de piel cutánea. ¿Por qué es importante? ¿Será bueno tener microbiota o no será bueno tener microbiota, que es la flora normal? Es importante. ¿Por qué? Porque esta microbiota, estas bacterias que viven en nuestra piel y en nuestras mucosas, nos protegen de las bacterias patógenas, de las malas. No las dejan entrar. No solamente cuando son en gran cantidad estas bacterias pueden entrar y producirnos infección. O sea, evita la colonización de la piel o las mucosas por estas bacterias patógenas. ¿Ya? Animales y humanos tienen microbiota que no produce enfermedad, sino que logra un equilibrio que garantiza la supervivencia, crecimiento y multiplicación, tanto de las bacterias como del hospedador. Aquí tenemos nuevamente los lugares donde hay microbiota normal, ¿ya? ¿Hasta ahí me han entendido, chicos, qué es microbiota? Sí, doctora. ¿Qué es lo contrario a microbiota? Bacteria patógena, la que produce enfermedad. ¿Cómo dice? Los que producen daño, dije. Sí, ¿y qué se llama esas que producen daño? Lo he dicho. Bacterias. ¿Bacterias qué? Patógenas, doctora. Exactamente, las que producen enfermedad son bacterias patógenas. Las que no producen enfermedad son la microbiota. Entonces, ¿cómo es que existen bacterias dentro de nuestro organismo sin producir enfermedad? Porque deben estar en equilibrio, que esta es una balanza. Este es el huésped, el hombre, y estas son las bacterias. Si yo tengo la suficiente cantidad de bacterias en mi piel o en mi intestino o en la boca y no aumentan en número, no se vuelven patógenas. Pero cuando aumentan en número o cuando ingresa una bacteria patógena dentro del organismo, logra vencer nuestras defensas, se produce la enfermedad. Y aquí tenemos un paciente con una enfermedad que ha logrado vencer a nuestras defensas y se ha enfermado. Entonces, ¿qué es la patogenicidad bacteriana? Es la capacidad de los microorganismos para causar enfermedad. Entonces, a eso se denomina virulencia. ¿Qué significa virulencia? La capacidad de una bacteria de producir diferente grado de enfermedad. Una bacteria patógena
es la que ingresa al hospedador. ¿Todo el mundo sabe qué es hospedador? El hombre, ¿ya? O el animal al cual ingresa la bacteria. Un ser vivo. La bacteria patógena, la que es capaz de producir enfermedad, ingresa al hospedador, no causa infección cuando el paciente tiene buenas defensas. ¿Qué se llama un paciente que tiene buenas defensas? Inmunocompetente. Pero puede también causar una infección cuando el paciente no tiene buenas defensas. ¿Qué se llama un paciente que tiene malas defensas? Inmunodeprimido. ¿Han entendido la diferencia entre inmunocompetente e inmunodeprimido? Sí. Ya, inmunocompetente es el que tiene buenas defensas, ingresa la bacteria, se defiende, logra vencer la batalla y no se produce la enfermedad. Inmunodeficiente o inmunodeprimido es el paciente que no tiene buenas defensas, ingresa la bacteria y logra vencer a esas pocas defensas que tenemos, que son nuestros soldados del organismo, y se instaura la enfermedad. Entonces, ¿qué es patogenicidad? Como vemos acá esta figura, son bacterias malas. Es la habilidad de un microorganismo para producir enfermedad en un huésped, que es el hombre, ¿ya? Se relaciona con la virulencia del microorganismo. Entonces, un microorganismo patógeno es aquel que es capaz de entrar en el hospedador. ¿Por dónde ingresan las bacterias al hospedador? Por diferentes vías. Pueden ingresar por vía oral, la boca, a través de comer o tomar alimentos y agua, ¿ya? A eso se llama, ingresa por vía oral. Las bacterias que ingresan por la nariz al respirar, de bacterias que están en el ambiente, se llama vía aérea o vía respiratoria. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis ingresa por vía aérea, el virus del COVID ingresa por vía aérea, ¿no? Existen microorganismos que ingresan por vía aérea. Evitar engañar o destruir las defensas normales del mismo. Entonces, si las bacterias ingresan a nuestro organismo y logran vencer a nuestros policías, que son nuestras defensas, los leucocitos sobre todo, los macrófagos, entonces las bacterias se multiplican dentro del hospedador por fisión binaria y llegan a producir la enfermedad. Repito, ¿qué son las bacterias patógenas? Son aquellas que producen enfermedades, provocan daño en el hospedero. Por ejemplo, la Neisseria gonorrea, que produce la gonorrea. La Neisseria meningitidis, que produce la meningitis. Entonces, ¿qué características tienen estas bacterias que son patógenas, capaces de producir enfermedad? Que son transmisibles. ¿Qué quiere decir? Que se pueden transmitir, contagiar de un paciente a otro. Se adhieren a las células del hospedador. Sabemos por la primera clase que las bacterias que tienen fimbrias, como vemos acá en la figura, se adhieren o que tengan glicocáliz, se adhieren a las células del hospedador y no se desprenden, logrando vencer a nuestras defensas. Una vez que ingresan al huésped, invaden las células del huésped, los tejidos, producen toxinas, que son sustancias tóxicas, y son capaces de evadir el sistema inmunitario y llegar a los tejidos y producir enfermedad. Es así que Roberto Koch, a través de sus postulados, ese señor es Roberto Koch, clasifica las bacterias patógenas, que son aquellas que no viven con nosotros, pero cuando llegan producen enfermedad. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis y Yersinia pestis. Bacterias patógenas oportunistas son aquellas que pueden vivir con nosotros,
pueden ser parte de nuestra microbiota, pero cuando no aumentan en número, no pasa nada, siguen viviendo con nosotros. Pero cuando aumentan en número porque bajan nuestras defensas, estas pueden aprovecharse la oportunidad de producir enfermedad. Entonces, por eso se llaman patógenas oportunistas. Aquí tenemos Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, que son bacterias que pueden vivir con nosotros, pero cuando hay inmunodepresión producen enfermedad. Y las bacterias saprófitas, ¿qué son las bacterias saprófitas, chicos? ¿No están en clases? Doctora, son bacterias que viven libres en la naturaleza. Viven libres que se encuentran en en el medio ambiente. Viven libres en el medio ambiente y no son capaces de producir enfermedad. Entonces, las bacterias pueden ser patógenas, pueden ser oportunistas y pueden ser saprófitas. Entonces, ¿cómo se produce una enfermedad? Primero, la bacteria tiene que ingresar al organismo humano. ¿Cómo ingresa? Ya hemos dicho a través de comer alimentos contaminados o agua contaminada, vía oral. Respirar es otra vía de entrada, que es la vía aérea o vía respiratoria. O a través de una relación sexual. La gonorrea, por ejemplo, ingresa a través de una relación sexual, esa es la puerta de entrada. O a través de una herida que tenemos en la piel, entonces es la vía cutánea, ¿no? O a través de la vía congénita, una madre contagia a su hijo a través de la placenta o a través del canal del parto. Entonces, la bacteria ingresa al organismo humano, se adhiere a la piel o mucosas, invade a través del epitelio, coloniza, crece dentro del organismo humano, produciendo sus factores de virulencia, que pueden ser las toxinas, o también puede invadir el organismo humano, lo cual va a producir daño tisular, es decir, va a producir daño en los tejidos que va a llegar a producir la enfermedad. Aquí tenemos las vías de ingreso de las bacterias al organismo humano. Gastrointestinal por la boca, vía geniturinaria por una relación sexual, vía respiratoria a través de la respiración, a través de mucosas y piel lesionada a través de una herida, o a través de la vía congénita a través de la vía congénita puede ser a través de una madre que está con alguna enfermedad. ¿De qué depende? ¿Todos nos enfermaremos si estamos expuestos a una bacteria patógena? No, todo depende de factores de la bacteria y factores del huésped. Por ejemplo, la edad es importante de las personas. Un paciente que es muy viejito o es un niño es más susceptible a adquirir una infección. Edades extremas de la vida tienen defensas más bajas. Por eso que es que todas las enfermedades se presentan más en los niños y los ancianos. En cambio, los jóvenes como ustedes, entonces tienen un sistema inmunológico mejor. Nutrición. Depende si es una persona que tiene una buena nutrición o está desnutrido. Esa persona desnutrida tiene mayor propensión a la infección. Si tiene inmunidad inespecífica o específica, es decir, si es un inmunocompetente o es un inmunodeprimido, o si tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente con cáncer, un paciente que tiene lupus, son pacientes que son inmunodeprimidos, por lo tanto, son más susceptibles a adquirir una enfermedad. No cualquier bacteria que ingresa al organismo humano va a producir enfermedad, depende de estos factores. ¿Y cuáles son los factores de la bacteria? Si tiene fimbrias, carácter patógeno o virulencia la bacteria, si tiene fimbrias, si tiene flagelos, si tiene glicocáliz, si tiene cápsula, ¿no?
Esos son factores que favorecen a la bacteria para ingresar al huésped y producir enfermedad. La producción de toxinas, es decir, si una bacteria produce sustancias tóxicas. La capacidad de cambio genético, la capacidad de fijación, la capacidad de penetrar e invadir de la bacteria. ¿Se ha entendido esto, chicos? Sí, doctora. Bueno. Algunas bacterias que causan una enfermedad en el hombre infectan también a los animales y son transmitidas al hombre. Es decir, no todas las bacterias ingresan directamente al hombre. Hay bacterias que ingresan a través de los animales, ¿no? Animales que están con las bacterias. A eso se llama antropozoonosis. Antropo quiere decir hombre y zoonosis quiere decir animal. Por ejemplo, a través de los alimentos que nos comemos, alimentos con salmonela, nos comemos una gallina o un pollo que esté contaminado con salmonela, con campylobacter, o a través del medio ambiente, por ejemplo, el Bacillus anthracis, el Clostridium botulinus, se encuentran en la tierra, o se encuentran también en los animales, la carne de ganado vacuno, que están o porcino, ¿no? Que están enfermos con estos microorganismos y comemos. O a través de vectores, por ejemplo, la Yersinia pestis ingresa al organismo a través de la picadura de la pulga de una rata. Chicos, va a terminar en 10 minutos el Zoom. Si no terminamos, volvemos a ingresar. Proceso infeccioso. En las enfermedades transmisibles, el agente siempre será un agente biológico y el ambiente puede actuar como vía de transmisión. O sea, siempre el agente etiológico, es decir, la bacteria, va a ser un agente con vida, que tenga vida, y el ambiente puede actuar como vía de transmisión. ¿Qué es infección? Es la penetración, el desarrollo, la multiplicación de la bacteria en el organismo de una persona o de un animal. Infección no es sinónimo de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que no toda persona que ingrese la bacteria se va a enfermar. Infección es cuando ingresa la bacteria al organismo humano, puede que cause o no enfermedad. Si logran vencer nuestras defensas, no se produce la enfermedad, se neutraliza. Pero si logra vencer la bacteria nuestras defensas, se produce la enfermedad. Entonces, cuando la bacteria ingresa, se llama infección, ¿no? Y esta infección puede ser endógena o puede ser exógena. ¿Qué es endógena? Cuando de nuestro propio organismo sale la bacteria y produce la infección. ¿Cuál? ¿Cómo de nuestro propio organismo? Nuestra misma microbiota. La microbiota se vuelve patógena y puede producir enfermedad. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, bajan las defensas. Entonces puede la misma microbiota, tenemos cándida, un hongo que se encuentra en pequeña cantidad en la vagina. Como en el embarazo bajan las defensas, la cándida puede proliferar y producir una enfermedad llamada vaginitis. O sea, infección endógena de la propia microflora del paciente. O infección exógena, cuando el agente causal, el agente etiológico nos llega de afuera. Como ya dijimos, por ejemplo, al comer, tomar agua con alimentos contaminados o al respirar aire contaminado. Bueno, ya dijimos, ¿qué es un patógeno oportunista? Es aquel que vive con nosotros, pero se aprovecha la oportunidad de producir la enfermedad cuando bajan nuestras defensas, ¿ya? En cambio, ¿qué es un patógeno estricto? Son aquellos que se asocian siempre a enfermedad. Por ejemplo, patógeno estricto es aquel que no tenemos como parte de nuestra microbiota, pero cuando ingresa puede producir enfermedad. Por ejemplo,
Neisseria gonorrea, ninguno que no esté enfermo tenemos en nuestro organismo. Cuando ingresa puede producir enfermedad. Salmonella typhi no es parte de nuestra microbiota. Cuando ingresa puede producir enfermedad. Mycobacterium tuberculosis no es parte de nuestra microbiota. Cuando ingresa puede producir enfermedad. A eso se llaman patógenos estrictos. Bueno, para que se produzca una enfermedad hay una cadena, como vemos acá, una cadena de transmisión. Tiene que haber un agente causal, que es la bacteria. Agente etiológico también se llama. Tiene que haber un reservorio. ¿Qué es reservorio? Es el ser vivo donde la bacteria vive, crece, se multiplica y se mantiene viva. Debe existir una puerta de salida en ese reservorio. Por ejemplo, un reservorio puede ser una paciente que tenga tuberculosis. Tiene que haber una puerta de salida. ¿A través de qué sale la bacteria del paciente con tuberculosis, que es el reservorio? A través de las gotitas de saliva. Tiene que haber una vía de transmisión en el paciente susceptible, es el sano. Tiene que respirar ese Mycobacterium tuberculosis a través de una puerta de entrada, que es la nariz, para que ingrese al huésped y produzca la enfermedad. Entonces, si se cumple esta cadena epidemiológica, se puede llegar a producir la enfermedad. ¿Se entendió, chicos? Bueno, parece que no está. Bueno, una enfermedad tiene un periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde que la bacteria ingresa por cualquier vía. Puede ser por la vía oral, por la vía aérea, por cualquier vía, ingresa al organismo humano hasta que se manifieste el primer signo o síntoma. Puede ser horas, puede ser días, hasta que se manifieste el primer síntoma. Por ejemplo, yo me como una hamburguesa con salmonela. El periodo de incubación es de 12 horas. A las 12 horas yo voy a tener la primera diarrea. Ese es periodo de incubación. Periodo prodrómico es el tiempo desde que se Doctora, no se escucha nada. ¿Se salió la doctora? Hola, chicos, ¿ya están? Sí, doctora. Ya. Bueno, ¿están viendo la pantalla?
Sí, doctora. Ya. Entonces, como les decía, cualquier enfermedad tiene varias etapas. Desde que ingresa al organismo humano hasta que se manifiesta el primer signo o síntoma es periodo de incubación. Periodo prodrómico es cuando aparecen signos y síntomas, pero que no son específicos de la infección. No puedo decir es tuberculosis porque el paciente esté desganado, haya perdido peso, tenga fiebre. Recién cuando empiezan los signos específicos de una infección se llama periodo de enfermedad. El paciente que empieza a toser con expectoración, empieza a tener fiebre de noche, ¿no? Y después de que pasa el periodo de la enfermedad, el paciente puede recuperarse, puede dejarse secuelas o puede morirse. ¿Ya? Esos son los periodos, cómo avanza una enfermedad. Entonces, ustedes saben que una bacteria tiene fimbrias, que son factores de virulencia, es decir, ¿por qué una bacteria produce enfermedades? ¿Cuáles son los factores de virulencia de una bacteria? Son 7. 1. Factores de adherencia. ¿Cuáles son los factores de adherencia que tiene la bacteria? Hemos avanzado en la primera clase, pueden ser fimbrias o pueden ser glicocálix, a través de los cuales se adhieren fuertemente a las células. Pueden invadir las células, pueden producir toxinas, pueden producir enzimas, pueden tener factores antifagocitarios como una cápsula, pueden ingresar dentro de una célula y